Se está grabando la llamada. Buenos días a toda la comunidad educativa de la FOUNA. Agradecimiento a la Dirección de Extensión por las horas que siempre nos ha dado la profesora doctora Ángela Maidana, a la Dirección de Investigación, al profesor doctor Milner Morel, que siempre nos apoya. A todos, bienvenidos estudiantes, docentes de pregrado, grado y posgrado, personal administrativo y de apoyo. Hoy tenemos nuestro taller 3, un disertante de lujo, el profesor doctor Víctor Patricio Díaz Narváez, PhD, profesor investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, profesor titular de varias cátedras, doctor en ciencias biológicas y con una extensa producción científica, ¿verdad? Hago simplemente un resumen de su vasto currículum vitae. Profesor Víctor, en nuestro taller 3, Empatía, la comunidad educativa de la FOUNA te da la bienvenida aquí en Paraguay y queda a disposición ya el auditorio para usted, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora. Primero que todo, quiero dar agradecimiento por la invitación que me ha hecho la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Es un privilegio para mí, un honor que esté con ustedes, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera dejar establecido desde el principio que todo lo que aquí se exprese no constituye definitivamente una idea acabada que hay en la ciencia respecto a la temática que nosotros tenemos. Todo lo que se vierte aquí es relativo, es transitorio y podrá ser superado en un año o en 10 años más. Tenemos que mirar simplemente lo que se expone como lo que existe aproximadamente o lo que es admitido aproximadamente en la ciencia, pero como ustedes saben, en la ciencia todo evoluciona y todo cambia, ¿no? Nada es definitivo y concluyente y para toda la vida. Pocas cosas son así, muy pocas cosas. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, entonces vamos a comenzar a trabajar o vamos a empezar a exponer nuestros modestos conocimientos relativos respecto a la empatía y sobre todo, digamos, no solamente conocimientos relativos, sino también imperfectos. Entonces, yo quisiera apelar primero a lo que dice un científico al cual yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración, que es Tesla, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice efectivamente Nikola Tesla? Dice que la idea por la cual trabaja un científico es que nosotros, los que pretendemos ser científicos, no estamos interesados en resultados rápidos, inmediatos e impactantes, no, sino todo lo contrario. Son resultados que se van obteniendo poco a poco, que sirven, digamos, para poder entonces fertilizar una tierra en el cual, digamos, en el futuro van a crear, otras personas van a crear nuevos conocimientos acerca de lo que nosotros, o sobre la base de lo que nosotros hemos hecho, perfeccionando incluso lo que nosotros hemos hecho. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a pensar que la empatía es un concepto que está en desarrollo, no es un concepto que está acabado, no es un concepto que está definitivamente, digamos, establecido. Hay mucha controversia. En este sentido, entonces, vamos a poner aquí algunas definiciones. Hay muchas definiciones, les traigo dos definiciones esenciales que creo que sobre esa base nosotros podemos estar entonces, sobre esta base de estas definiciones van a ser, digamos, las premisas subyacentes con las cuales nosotros vamos a contemplar todo o vamos a recibir toda la información que van a recibir ustedes específicamente. Una de esas definiciones es la que ahí aparece, que es, o se comprende, digamos, como la habilidad de comprender los sentimientos y las emociones de los demás, poniéndose en el lugar del otro para entender desde su propia perspectiva una situación que es la situación del otro. Bien, esa es una definición. Pero hay otra definición que es la definición de empatía clínica, que es un poquito más compleja y que dice que es un atributo o un mecanismo cerebral, más bien dicho, predominantemente cognitivo, fíjense, lo puse en rojo, ¿no? Predominantemente cognitivo, más que afectivo o emocional, que va a implicar comprensión del dolor y el sufrimiento del paciente,
combinado con la capacidad de comunicar esta comprensión, ¿ya? Que es un componente conductual, y la intención de ayuda, que es un componente de resultado, es una acción, ¿no? O sea, digamos, incluyendo con una acción. Bueno, sobre esta base entonces vamos a tratar de discutir, digamos, yo tengo un punto de vista acerca de estas dos definiciones, pero yo no las voy a imponer ni las voy a decir, y la vamos a ir discutiendo, y después podemos concluir cuál de las dos definiciones podría acercarse, digamos, a una mejor representación de lo que es el atributo empatía en el futuro. Entonces, sobre esta base, ya podemos decir que la empatía todavía está sometido a un proceso de construcción, ¿bien? Pero, digamos, si bien la empatía está en un proceso de construcción, por lo menos nosotros tenemos o podemos decir que tiene algunas características, y sobre esas características desarrollar todo un proceso de investigación, ¿no? ¿Cuáles son esas características que tiene la empatía? Primero, es la capacidad de compartir emociones con otro. Segundo lugar, es la comprensión intelectual o imaginativa respecto a la condición del otro. Y en tercer lugar, o la tercera característica, es que nos permite entender la subjetividad del pensamiento del otro sobre la base de comprender al otro como un sujeto diferente, ¿ya? Y que, por supuesto, a partir de ahí podemos acceder al mundo mental del otro, que es distinto al nuestro. Entonces, esas son las características fundamentales. ¿Cómo la definimos todas estas características? Bueno, eso es un asunto que hay que desarrollarlo y hay que, digamos, definirlo con el futuro. Ya, en la medida que podamos tener mayores evidencia empírica que nos permita fundamentar teóricamente las definiciones correspondientes. En este sentido, nosotros podemos hablar de que existen distintos modelos de la empatía que, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la ciencia del conocimiento de la empatía, se los voy a poner ahora, ¿ya? El primer modelo es el de Lips, ¿ya? En el cual nos plantea, digamos, que hay una preponderancia, como ahí lo dice, una preponderancia de la faceta de la parte emotiva de la empatía. O sea, este modelo hiperboliza la parte emotiva, reduce la empatía solamente al aspecto emotivo, ¿ya? Y que nosotros en la actualidad, de alguna manera u otra, lo vemos reflejado, porque cada vez que hablamos de empatía ponemos un corazoncito rojo ahí, latente incluso, ¿ya? Y eso, evidentemente, desde el punto de vista científico, es una equivocación, porque es simplemente un reduccionismo, o sea, reducir la empatía solamente al aspecto emotivo y representar ese modelo de reduccionista mediante corazones es un error desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, porque caemos en un reduccionismo. El otro es todo lo contrario, digamos, el otro modelo plantea, digamos, o hace hincapié sobre los procesos cognitivos, es decir, deja a un lado la fase emotiva o el aspecto emotivo de la empatía y solamente se limita a un aspecto estrictamente cognitivo, ¿ya? Lo cual también es un error, evidentemente. Y entonces ellos plantean que toda la empatía se reduce, digamos, a la teoría de la mente, a la TOM, que lo vamos a ver más adelante. Pero quedémonos aquí, en ese aspecto nada más. Hiperbolizan una parte cognitiva de la empatía y que depositan todo esa fase o esa etapa, digamos, no etapa, sino esa fase, la empatía, ese estadio de la empatía en la teoría de la TOM. Sin embargo, ya después en el futuro aparecieron ya algo, digamos, algunos modelos más evolucionados. Por ejemplo, el de Blair, en el cual él distingue tres componentes de la empatía que dependerían efectivamente de sistemas neuronales, y que lo importante es que estos sistemas neuronales están parcialmente disociables, son parcialmente disociables. O sea, digamos, cada uno de estos tres componentes tiene una base neuronal distinta, que están disociados, ¿ya? Y que porque están disociados podrían operar en forma independiente. ¿Cuáles son esos tres componentes? Tenemos la empatía cognitiva o teoría de la mente TOM, otra vez aparece eso, la vamos a explicar más adelante. En segundo lugar, la empatía motriz asociada al sistema neurona espejo, que también tenemos que hablarlo más adelante, y la empatía emocional. Bien, y por último, ya tenemos, que es casi contemporáneo con la de Blair, la de Dicity y Jackson, que
ellos plantean lo siguiente, digamos, es también integrativa como la de Blair, pero con algunos matices diferentes, que son importantes, matices que son importantes de tenerlo en cuenta, digamos, como cosas diferentes, ¿no? Este incluye también 3 componentes, pero que actúan o interactúan dinámicamente. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que permite entonces esas 3 componentes interactuando dinámicamente producir la empatía humana, ¿bien? Estos son la emoción compartida entre el observador y el observado, emoción compartida, ¿ya? Entre observador y observado, es decir, es una respuesta afectiva más automática, ¿bien? También es importante tenerlo en consideración, más automática, ¿bien? Segundo, la autoconciencia y conciencia del otro, que impide una confusión entre el yo mismo, entre el self, ¿ya? Y el otro, al pensar, digamos, a pesar, digamos, de que pueda existir cierta identificación temporal, digamos, con la conciencia del otro. Y por último, la flexibilidad cognitiva que se requiere para adoptar la perspectiva del otro, que requiere, además de procesos de regulación. Como ustedes pueden ver, las dos últimas son las integrativas, ¿ya? Integran distintos aspectos para poder determinar la empatía, con lo cual ya entonces estamos visualizando que la empatía es un concepto muy complejo, con una base neurobiológica muy compleja y que además, digamos, es el producto de algunos fenómenos que iremos viendo más adelante. Bien, entonces, estos dos últimos modelos son los más importantes, ¿ya? Porque conjugan de distintos modos la experiencia afectiva automática, el estado emocional del observado o inferido, con la comprensión de los estados emocionales, y esta comprensión se hace a través de procesos cognitivos controlados. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí, de todo esto que estamos hablando, que es lo más importante? Es que los modelos integradores, que son los dos últimos, coinciden a la empatía como un constructo multidimensional que incluye procesos afectivos y cognitivos al mismo tiempo. Bien. Por lo tanto, digamos, hiperbolizar el aspecto afectivo o hiperbolizar el aspecto cognitivo, entonces nos está diciendo que podríamos poder caer en un error, ¿ya? Porque estamos limitando la capacidad integradora que tienen estos dos aspectos del constructo, ¿ya? Y por lo tanto hay que tenerlo siempre en consideración eso. Bien. Bueno, ahora, la definición de la empatía en función de dos grandes sistemas o componentes es posible, digamos, tratar de obtenerla, digamos, un intento. Podemos hablar de que en la definición de empatía debería estar concebida un sistema básico de contagio emocional que está relacionado con el sistema neuronal de espejos, que le llamaremos, o que está asociada a la empatía afectiva, como lo dijimos recién, y por otra parte también un sistema más avanzado, que es de toma de perspectiva, que está relacionado con funciones cognitivas de alto orden, ¿ya? Que está asociado con la empatía cognitiva o efectivamente con la TOM. Entonces, nuevamente nos lleva a que tenemos que de alguna manera explicar la TOM y explicar digamos, la neurona de espejo para poder entender entonces la empatía. Bien. Bueno, entonces, toda la evidencia empírica hasta el momento indica que estos dos sistemas, aunque no lo hemos tocado todavía, no lo hemos analizado, son complementarios, pero al mismo tiempo son procesos disociados, tanto desde el punto de vista funcional como neurobiológico. ¿Ya? Están disociados, tienen una función distinta, tienen una base neurológica distinta, pero son complementarios. ¿Bien? Ya veremos el carácter de esa complementariedad. Entonces, a partir de esto, hay dos modelos hipotéticos que se podrían explicar la relación entre la empatía afectiva y la empatía cognitiva. El modelo de dependencia y el modelo de exclusividad. Si ustedes pueden ver ahí el modelo de dependencia y el modelo de exclusividad, si lo analizan ahí, lo que ahí está presente, lo más importante decir es que al parecer estos dos modelos tienen algo razonable, ¿ya?
¿Por qué? Porque el primer modelo de dependencia supone que el contagio emocional es un proceso que madura, madura más tempranamente que la empatía cognitiva, ¿ya? Eso estaría diciéndolo entonces, ¿ya? Que el sustrato biológico que sostiene la emotividad y el sustrato biológico que sostiene digamos, el aspecto cognitivo, digamos, uno se presenta antes que el otro y evolucionaron de esa manera. Y el modelo de exclusividad, que supone que la empatía afectiva y la empatía cognitiva dependen de diferentes circuitos neuronales y por lo tanto la afectación de un componente no implica la afectación del otro componente y son razonables los dos. Entonces, al parecer, estos dos modelos hipotéticos son complementarios entre sí, porque las dos cosas suceden, ¿ya? Para poder explicar entonces la empatía. Pero bueno, esos son los modelos que existen y hay que conocerlos. Y que nos está reflejando de alguna medida la complejidad de la empatía. En síntesis, entonces, tenemos bases de las neuronales de la empatía, en el cual, al parecer, el más aceptado es el integrativo de Deci y Jackson. Yo soy partidario de este modelo, pero no quiere decir que tenga la razón Deci y Jackson. Pero bueno, yo soy partidario de él. A partir de esto, entonces, y como rememorando lo que dijimos recién, a partir de este modelo, en este modelo interactúan dinámicamente tres componentes. ¿Y cuáles son esos tres componentes? La emoción compartida entre el observador y el observado, que ya lo vimos, la autoconciencia y conciencia del otro, que impide la confusión entre el sí mismo, entre el self, ¿no? Y el otro, a pesar de que hay cierta identificación temporal. Y por último, la flexibilidad cognitiva para adoptar la perspectiva del otro, para poder comprender qué es lo que está pensando el otro y que requiere de un proceso de regulación. Bien, ¿cómo se manifiesta esto en la praxis real cuando nosotros aplicamos un instrumento para poder medir la empatía? Bueno, se refleja de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos tres componentes que están trenzados entre sí, es decir, estamos tratando de reflejar que hay integración entre ellos, que son distintos, ya, pero que son, digamos, diferentes en su base neurológica y en su base funcional, pero que están interactuando entre sí. Eso que estamos representando con esa trenza. ¿Cómo se representa, digamos, a través de instrumentos de empatía? Por ejemplo, el de Jefferson, con los siguientes nombres, digamos. Primero, la atención con compasión, que tiene que ver con las emociones. En segundo lugar, la toma de perspectiva, que tiene que ver con la autoconciencia del uno y del otro, y la comprensión que tiene del otro, y la capacidad para ponerse en las circunstancias del paciente, en este caso, que es lo que nos compete a nosotros, pero en general del otro. Bien. Así se manifiesta, digamos, en la praxis real, en un instrumento como el de Jefferson, estos tres componentes. Bien, entonces, ¿qué dicen las investigaciones o los datos de la investigación empírica? Bueno, permiten hipotetizar con cierto fundamento empírico, como ahí se dice, que estos componentes son complementarios dinámicamente, insistimos en eso. Ambos son necesarios para la generación y modulación de respuestas empáticas. Ambos son necesarios y que podrían actuar independientemente o por separado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un componente de esto entra en déficit? Entonces nos encontramos cuando existe un déficit, por ejemplo, de la fase emotiva, o no de la fase, digamos, del componente emotivo, y este es severo, entonces podríamos estar en presencia de personas con narcisismo y con psicopatías. O sea, así de grave es la situación de la empatía, ¿ya? Y así de compleja es la situación de la empatía. Bien, entonces, ahí tenemos por una parte la empatía cognitiva y la teoría de la mente. Entonces, la empatía cognitiva se relaciona con la TOM. Y que aquí tenemos la empatía emocional, ¿ya? Y que se relaciona con el neurona espejo. Entonces, hay una relación entre EA y NE. EC, empatía cognitiva, y TOM, teoría de la mente, EA, empatía, digamos, emocional, y se relaciona con la neurona de espejo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar la teoría de la mente para poder comprender esta situación. ¿Qué me permite la teoría de la mente? Fíjese bien que está definida como una habilidad, no como una teoría, como una hipótesis, ¿no? ¿Ya? Es la habilidad
para conceptualizar los estados mentales de otras personas a través de las metarepresentaciones, ya las veremos las metarepresentaciones, para así poder explicar y predecir en gran parte su comportamiento. O sea, la teoría de la TOM me permite saber lo que está pensando y sintiendo probablemente la otra persona y predecir cuál sería su conducta bajo la comprensión o bajo, digamos, el conocimiento de esos aspectos de lo que está pensando la otra persona, del estado mental de la otra persona. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la supervivencia. En la antigüedad, la empatía era, aunque no estamos tocando el tema todavía, o no lo vamos a tocar también profundamente, pero la empatía en los primeros orígenes, estamos hablando de hace unos 2 millones de años atrás, ya la empatía se empezó a desarrollar, digamos, como un mecanismo de supervivencia. Fue uno de los mecanismos de supervivencia. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema ahora. ¿Y cuál es el sustrato neuronal? Bueno, el sustrato neuronal es mucho más complejo que el que ahí aparece, ¿ya? Pero yo les traje los dos aspectos principales y hablando en términos generales, ¿ya? Tiene que ver con la actividad de los lóbulos frontales y tiene que ver con la encrucijada temporoparietal. Y la capacidad de la TOM comprende una gran variedad de procesos cognitivos que solamente pueden surgir o se pueden explicar por el surgimiento de procesos largos y procesos cortos, es decir, con la filogenia y la ontogenia. Por lo tanto, ahora, si queremos entender empatía, tenemos que conocer cuál es su proceso evolutivo, y si queremos entender la empatía o el producto de la empatía o específicamente la construcción de la TOM, específicamente tenemos también que conocer los procesos de ontogenia que vive un individuo. Estamos hablando de la ontogenia desde que nace hasta que muere la persona. ¿Bien? Por tanto, hay que tomarlo en cuenta todo eso, porque eso hace más complejo la situación, que como lo veremos más adelante. Entonces, pero ya concentrando nuevamente, focalizando nuevamente con la TOM, nosotros podemos decir que la capacidad de la TOM está compuesta por capacidades propias que son propias de ella, que son características de ella, que son las propiedades metacognitivas. ¿Cuáles son? Las metarepresentaciones, la recursividad y las funciones ejecutivas, que todas están asociadas a sistemas cognitivos o bloques de construcción, son las cuales estas van a aparecer necesariamente en el proceso filogenético, en el proceso evolutivo, y cómo eso aparece, digamos, con la carga genética que se va formando, y esa carga genética va evolucionando en el tiempo, ¿ya? Y se va guardando como información que debe aparecer o se debe desarrollar en un momento determinado, ya del individuo, que es en el proceso de la ontogenia, el proceso que vive específicamente un individuo durante su vida. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué son las metarepresentaciones? Bueno, es la capacidad del sujeto normal de pensar e imaginar el estado mental de otro individuo, teoría de la TOM, evidentemente, y que se desarrolla durante la infancia bajo ciertas condiciones de interacción social, ¿ya? Es decir, tenemos la TOM que se desarrolla desde el punto de vista evolutivo, digamos, creando una carga genética, o sea, toda la información para que pueda expresarse cuando nace un individuo, y que cuando nace el individuo, esas metarepresentaciones también se ven influidas por factores sociales. Entonces, esto nos está diciendo que la empatía es absolutamente un concepto complejísimo que todavía estamos lejos de conocer totalmente y que no puede ser representada por corazoncitos. Entonces, la recursividad es lo que permite concebir a nuestras propias mentes y la de los demás, ¿ya? O sea, ser que existe mi mente, existe el otro, ¿ya? Sin contagiarme con ese otro, sin mezclarme totalmente con este otro. Y por último, las funciones ejecutivas, que son las actividades mentales complejas para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar las metas que cada sujeto tiene, de acuerdo a la condición específica de él. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son estos bloques que estamos hablando, ya, que tienen que ver con el desarrollo de la TOM? Bueno, tenemos desde la detección del movimiento biológico hasta los procesos de mentalización, que es entendimiento de los deseos ajenos y las creencias de los demás. Bien, fíjense bien, todo esto son bloques que van a permitir el desarrollo de la TOM. Bien, pero ¿cuál es la característica fundamental? Que sobre estos bloques se van a desarrollar, uno, habilidades que van a dar origen a la propia TOM, que además, como ustedes pueden apreciar ahí,
y hay que entenderlo muy bien, es única para un sujeto concreto. Es decir, cada uno de los que está escuchando acá tiene su propia ton que es específica y única de ustedes mismos, ¿ya? Producto de la evolución y producto de su propia y específica ontogenia. Pero eso no es todo, ¿ya? En segundo lugar, que estos bloques se van a desarrollar dentro de un conglomerado de sujetos sometidos a la misma presión sociocultural. Por lo tanto, sujetos que están en una misma, digamos, presión sociocultural, en un mismo ambiente, ¿ya? Cultural, van a tener también, entonces, un cuadro que con ciertos límites donde se va a desarrollar la empatía que es propia y específica de esa sociedad donde está, o de ese conglomerado de personas donde está. Que puede ser desde la familia hasta una ciudad, hasta una nación. Entonces, fíjense bien qué complejo es. Ya hablamos de una ton explícita y única, y también de una ton que es producto de la presión sociocultural. Entonces ahí estamos viendo que la situación ya tiende a ser más compleja, pero más compleja y cada vez más compleja. Bien, ¿de qué hablamos cuando estamos tratando de analizar lo que son las neuronas espejo, ¿no? Bueno, el problema es que el movimiento biológico, que es uno de los bloques que hablamos, ¿no? Tiene contenido y forma. Es decir, el movimiento de una persona, cuando digo el movimiento de una persona, estoy hablando desde la acción de atacar, de que una persona no ataca, que una persona no agrede, hasta que una persona nos quiere, digamos, consolar, ¿no? Tengamos algún problema, nos viene a consolar, ¿ya? A eso le llamamos movimiento biológico, ¿no? Entonces, el movimiento tiene contenido y forma. Es decir, contenido es lo que siente internamente la persona, y la forma es cómo expresa ese sentimiento. No necesariamente tienen que coincidir, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros simplemente vemos la forma, o sea, la acción, y no vemos el contenido. Entonces, a nosotros sería muy importante para el ser humano, incluso para la supervisión, hace 2 millones de años atrás, ya para su supervisión, como ahora también para la relación prosocial, para el desarrollo prosocial de la persona, ¿ya? No solamente ver la forma, sino también el contenido. Entonces, tenemos que llegar a plantear que si se desea entender los movimientos de los demás en su contenido y poder replicarlos, ya se requiere de un sistema de procesamiento central conceptual que va a permitir interpretar y darle significado a la representación, a la forma. Entonces, tratar de entender a partir de la forma qué es lo que realmente está sintiendo y pensando la persona. Entonces, las neuronas espejo son un sistema que se caracteriza porque se disparan cuando el sujeto observa una acción de otro, evidente, y también cuando realiza la misma acción. Bien, o sea, observo y entonces se disparan estas neuronas espejo mediante esa observación, o cuando yo estoy repitiendo lo que otra persona hace. Entonces, ¿dónde está depositado este sistema? Bueno, ahí lo tenemos. Tiene una base neurológica, ¿ya? Que es la porción rostral del lóbulo parietal, la porción inferior de la circunvalación precentral, la parte posterior de la circunvalación frontal inferior, cerca del área de Brodmann, y son regiones caracterizadas como motoras y constituirían el centro de la neurona de espejo. Es aún más complejo todavía, pero bueno, no vamos a tratar esto, no es una conversación de neurobiología, ¿no? Pero para entenderlo, ¿ya? Y esto es lo importante, que las neuronas espejo explican cómo podemos acceder a la mente de otros, hacen posible la intersubjetividad, que es fundamental para la empatía, y facilitan la conducta social. ¿Ya? Entonces tenemos ton y neurona espejo, elementos esenciales para desarrollar la empatía. Bueno. Entonces, sobre esta base, ¿qué pasa con la filogenia y la ontogenia de la empatía? No podemos hablar en extenso sobre esto, ¿ya?
yo ahora voy a dar una conferencia precisamente en el Congreso Iberoamericano de Empatía, donde hablo específicamente de la empatía y la filogenia y ontogenia. Es una conversación que vamos a tener exclusivamente acerca de esto. Pero ahora vamos a dar algunos elementos esenciales que nos sirven para entender los objetivos que tiene esta conversación con ustedes. Bien. Entonces, la habilidad, repetimos, ¿no? Digamos, tratando de focalizar esta situación, la habilidad para interpretar las intenciones de otros es esencial para lograr la cooperación y una interacción exitosa. ¿Quién nos permite eso? La TON y las neuronas espejo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la evolución, tal como se lo decía yo hace un momento, ha garantizado las bases biológicas que favorecen los procesos de identificación para garantizar la supervivencia mediante la carga genética. La carga genética es toda la información genética que nosotros tenemos acumulada en nuestros cromosomas, que es producto de 2 millones, bueno, a decir verdad, 10 millones de años atrás, ¿ya? Para ser claro en esta situación. Y la ontogenia, que es el proceso desde que nace hasta que muere el sujeto, debería garantizar que la carga genética de un sujeto pueda expresarse plenamente. ¿Ya? Ejemplo, encuentro entre el hijo y la madre, y ahí se produce un complejo asociativo denominado acción-intención, donde se desarrolla el apego y se desarrollan otros aspectos más que son importantísimos para el desarrollo de la empatía a posteriori en el sujeto. Importantísimo. Hasta la manera que uno tiene de hablar con los niños es importante. Hablarles claro, con cariño, con afecto, aunque son niñitos recién nacidos, hablarles claro, con el idioma claro, con las palabras claras, bien pronunciadas, con afecto, con amor, etc. Esos son elementos que tienen que ver con la ontogenia, que permiten que esa carga genética, o sea, todo lo que determina que las estructuras, digamos, neurobiológicas que tienen relación con la empatía se puedan desarrollar correctamente y puedan, digamos, las redes neuronales conectar esas distintas estructuras neurobiológicas. Eso lo hace la ontogenia. Entonces, ¿cómo influye la ontogenia sobre la TOM y las neuronas espejo? Bueno, dos ejemplos, en reconocimiento de rostro y las funciones ejecutivas. Son dos ejemplos que les traje, nada más, ¿ya? Veamos, aquí tenemos este niño, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos saber lo que está pasando dentro de ese niño? ¿Verdad? Una expresión, pero muy clarísima, ¿no? Entonces, los modelos más reconocidos para poder hacer esto, el modelo funcional para el procesamiento de rostros y el modelo de distribución neural para la percepción de los rostros. Porque es importante, digamos, saber interpretar lo que el rostro dice, porque podemos reconocer el dolor, el sentimiento agresivo, las ganas de agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos modelos, bueno, nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la idea central del modelo de procesamiento de rostro? Estos son modelos nada más, ¿bien? Es el proceso facial en un set de procesos independientes. Es el procedimiento facial que está determinado por un set de procesos independientes, ¿ya? Es decir, que el reconocimiento, la identificación del rostro es independiente, eso es lo que nos quiere decir, de la codificación de las dimensiones de la cara, así como el sexo de la expresión. No importa el sexo, no importa, digamos, la expresión, sino que existe ya, de hecho, digamos, una codificación específica. Y el otro es el modelo de distribución neural para la percepción de rostro, que la idea central es que son muchas de las perceptuales faciales se logra por la participación coordinada de múltiples regiones, ¿ya? Todo lo cual implica que en el sustrato biológico de la empatía existen puntos de interconexión, eso es lo que nos está diciendo, que existen puntos de interconexión entre las neuronas espejo y los componentes neuronales que reconocen las emociones. Bien. ¿Cuál de los modelos? Yo personalmente me identifico con el segundo, pero no quiere decir que el primero esté errado completamente. Bien, ¿qué pasa con las funciones ejecutivas? ¿Ya? Entonces, son las rutinas responsables de la monoutilización y regulación de los procesos cognitivos durante la realización de las tareas cognitivas complejas. Bien. Entonces, estas son
las funciones ejecutivas más importantes, que van Creo que desde me la... configuración de privacidad. ¿Perdón? Va desde la anticipación y desarrollo de la atención hasta la monitorización de sus actividades. Todas estas actividades son funciones ejecutivas, ¿verdad? Que tienen que ver con el componente cognitivo, que son muy importantes y que se van desarrollando en el proceso de ontogenia, que están en la carga genética, pero se desarrollan en el proceso de ontogenia. Entonces, ahora usted, digamos, tendrá que darse cuenta de lo importante que es la crianza de los niños para desarrollar una correcta empatía. Y lo difícil que es, ya me imagino que ustedes se estarán imaginando, estarán en concordancia conmigo, después lo veremos con mayor profundidad, lo difícil que es cuando ya las personas son mayores para cambiar su empatía. ¿Ya? Por lo tanto, todo parece indicar que la empatía y la formación empática va desde que se es niño, ¿ya? Hasta, digamos, un determinado momento en que ya el desarrollo neurológico termina y no se puede seguir desarrollando, aunque exista plasticidad, no se sigue desarrollando, y hasta ahí nomás llegamos con la empatía, por así decirlo en términos, digamos, muy vulgares, digamos, ¿no? Bien. Aquí tenemos un ejemplo ya terrible de cómo puede influir la ontogenia en la empatía. Miren ustedes, aquí tenemos un ejemplo de maltrato infantil. ¿Qué es capaz de producir el maltrato infantil? Bueno, puede producir distintos efectos a distintas edades, pero en general, ¿ya? En general. Primero, altera gravemente el desarrollo neurológico y retrasa la maduración cerebral. Entonces estamos hablando que se está alterando la base neurobiológica de la empatía. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que aquellos niños que tienen maltrato infantil van a tener un desarrollo normal de la base de la neurología y la empatía y por tanto de la propia empatía? En segundo lugar, sus consecuencias pueden fluctuar desde la afectación de la capacidad de atención, función ejecutiva, hasta el déficit del desarrollo intelectual, función ejecutiva. Se dañan entonces la posibilidad de desarrollar las funciones ejecutivas. Tercero, influye negativamente en los procesos de neurogénesis. Ya con esto ya creo que es más que suficiente para demostrar que la situación es grave, ¿no? La mielinización. Ustedes son todos del área de la salud, saben lo que significa, digamos, el proceso de mielinización cuando se ve afectado. Y poda neuronal, que es muy importante. Más o menos a los 15 años, 14 años hay una poda neuronal. Con consecuencias sobre el sistema límbico, que sostiene la emocionalidad, se lo adelanto, y la corteza cerebral, que sostiene la parte cognitiva. Entonces, la hipótesis de vulnerabilidad cerebral, que surge de acá, lógicamente, nos muestra que una vez presente el daño, puede implicar un desarrollo posterior, neurodesarrollo posterior, que no será equivalente al camino que pudo tomar sin el daño producido. Es decir, tenemos un daño que no se puede solucionar con el desarrollo de la empatía. Bien. Entonces, con esto yo nada más que quiero enfatizar la importancia del desarrollo ontogénico, ¿ya? De cómo puede influir, y estoy dando uno de los ejemplos, nada más, muchos, ¿no? Sobre el desarrollo de la empatía, y entonces que promover la incorporación de estrategias de desarrollo de la empatía en los estudiantes universitarios no se puede reducir a cosas tan absurdas como darle una película donde se emocionan mucho los muchachos, medirle la empatía ante la película, darle la película, lloran mucho y se les vuelve a medir la empatía y aumenta los niveles de empatía. Y con eso creen que han resuelto un problema que es absolutamente complejo, ¿ya? Entonces, todos estos modelos de intervención para la formación empática que existen, que a mí me sorprende que estén publicados en revistas con factor de impacto incluso, ¿ya? Digamos, sean tan fáciles de publicar,
cuando se sabe que, ya con todo lo que estamos viendo, estos procesos de intervención tienen que analizarse muchos factores que están presentes en la ontogenia para poder entender cómo la empatía puede o no estar afectada y con qué cosas podemos nosotros actuar para cambiar, ¿ya? Y otra cosa que va a ser imposible cambiar, simple y llanamente. Bueno, pero me estoy yendo a otro lado. Vamos a seguir con lo nuestro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona la función ejecutiva y la maduración de la corteza cerebral? Bueno, en primer lugar, la corteza prefrontal se inicia en la etapa intrauterina. Entonces, la empatía comienza en la fase intrauterina. Entre los 5 y los 11 años, la corteza cerebral con mayor grosor está en el prefrontal, dorso lateral y lóbulos parietales. El volumen de la sustancia blanca prefrontal no deja de aumentar durante la niñez y la adolescencia. Las regiones prefrontales tendrían diferentes orígenes anátomo-funcionales o pertenencia a distintos sistemas cerebrales y cambios microscópicos que permiten mejorar convergencia e integración entre ambos hemisferios. Entonces, ¿cuáles son los factores que permitirían una integración más efectiva de los procesos neuronales que dan origen al ATOM? Entonces, esa es la pregunta que está ahí de por medio. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a hablar de la empatía y la conducta prosocial. Bueno, la empatía se supone que es un fuerte predictor de la conducta prosocial, por todo lo que hemos visto. Bien, se ha encontrado asociación, pero no relación causal, porque es compleja la relación causal, digamos, establecerla, entre una fuerte autoestima y un comportamiento prosocial. Entre la conducta altruista y cooperativa, especialmente en la niñez a inicio de la adolescencia. Entre los estilos de crianza y el clima familiar. ¿Bien? Pero hasta el momento no es fácil, digamos, encontrar una relación causal, digamos, ¿no? ¿Y a qué se debe esa dificultad de hallar esa relación causal? A que la interacción y la organización de las diversas regiones corticales permiten el desarrollo de funciones complejas, ¿ya? Y por lo tanto es difícil hallar una causa específica que permita esa integración, esa interacción, y los patrones de activación cerebral cambian durante el proceso de adquisición de habilidades, ¿ya? Es posible cambiarlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con la empatía resultante si no se produce tal interacción y organización adecuada y los patrones no cambian lo suficiente por ausencia de enseñanza de habilidades? ¿Qué sucederá? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse, que es compleja también. Entonces, ¿cuáles son las premisas más importantes que se han establecido en la empatía en relación a la educación superior en la ciencia de la salud? Bueno, voy a volver un momentito antes porque estas son, perdónenme, déjenme volver un segundito porque quiero hacer énfasis en esto, ¿ya? Exactamente. Bien. Perdón. Ahí está. Entonces, ahí está la pregunta. Es una pregunta que todavía no está respondida. Todavía no está respondida. Ya. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, por lo menos tenemos que entonces tratar de buscar esas respuestas. En este orden de cosas, entonces, ya vamos a preguntarles cuáles son las premisas más importantes que se han establecido en la empatía en relación con la educación superior a la ciencia de la salud, que es lo que compete a nosotros directamente. Bien. Las premisas que se dicen, o con lo que se habla, es que las mujeres son más empáticas que los hombres. Segundo, que existe el fenómeno consistente que el comportamiento empático tiende a aumentar de primero a tercer año y declina posteriormente, declinación empática. Tercero, que la empatía es susceptible de ser aprendida, lo puse entre comillas, en el proceso o los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras o programas de ciencia de la salud. Que existen factores que pueden influir sobre los niveles de empatía o el comportamiento empático de los estudiantes de ciencia de la salud y, digamos, qué resultados nosotros hemos encontrado respecto a estas premisas, ¿ya? En América Latina, en un estudio que hemos hecho en muchas facultades de odontología, de medicina, de América Latina, como en 11 países. Bien, entonces, ¿qué hemos encontrado? Empatía y sexo. Nótese que no estoy hablando de empatía y género, podemos conversar eso, pero en otro momento, pero estamos hablando de empatía y sexo.
Resultados contradictorios con respecto a esto. Vamos a ver entonces cuáles son los resultados. Varios trabajos realizados en estudiantes de enfermería, medicina, ontología y otras carreras de salud en el mundo plantean que las mujeres son más empáticas que los hombres. Hemos visto trabajos en Europa, en Estados Unidos, en Asia y también en algunos trabajos en América Latina. Sin embargo, los estudios que nosotros hemos realizado en Latinoamérica, en forma relativamente reciente, digamos, pero se ha hecho bajo una misma concepción metodológica, eso es lo positivo, una misma concepción estadística de enfrentar el problema, también es importante, y un mismo instrumento para medir la empatía, que también es importante, nos permitió, digamos, obtener resultados contradictorios respecto a esto. Bien, ¿qué pasa, digamos? Que la actividad cerebral y las imágenes desencadenantes de compasión son distintas en hombres y mujeres. En las mujeres se desarrolla o se manifiesta en lugares diferentes en la estructura neurológica que en los hombres. Bien. Lo importante es que la experiencia de compasión se desencadena por las expresiones de dolor físico, enfermedad, y se asocia a la experiencia de sagrado, de excitación y dominancia, característica de emociones negativas. Se les presentaba a eso, a mujeres y a hombres. Y que se pudo definir que las mujeres manifestaron una mayor y más diversidad de actividad en las zonas basales y límbicas del cerebro. Lo límbico está asociado a las emociones, tales como la corteza parahipocampal y temporal y tristeza, y en las regiones frontales involucradas en procesar información aprendida y ejecución, intención y toma de decisiones. En los hombres mostraron actividad predominantemente en la región orbitofrontal, aprendizaje de conceptos morales y reglas sociales. Bien, ese es el elemento empírico, o sea, que el proceso de las imágenes negativas que uno ve pudo hacer que distintas regiones del cerebro se activaran en hombres y mujeres. Y esas son las regiones que se activaron preponderantemente más en hombres que en mujeres, que las que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros hicimos, si me permite un momentito volver, me entusiasmé, hicimos un estudio amplio en 18 facultades de odontología en América Latina, en un estudio, digamos, transversal, ¿ya? ¿Y qué encontramos? Encontramos que en algunas universidades, en algunas facultades de algunas universidades de América Latina, no existían diferencias entre hombres y mujeres. En otras, las mujeres tenían mayores valores de empatía que los hombres, pero en otras, los hombres tenían mayores niveles de empatía que las mujeres. Bien. Entonces, eso es contradictorio con la premisa de que las mujeres en general son más empáticas que los hombres. Esto no es así, al menos en los estudiantes de odontología que nosotros estudiamos. ¿Qué pasa? ¿Qué conclusión llegamos? Bueno, que si bien el cerebro y el cuerpo son diferentes entre los sexos, esta diferencia no determina nuestra forma de comportarnos. Solamente dispone a los miembros de un sexo a responder de una manera más fácil o diferente frente a determinados tipos de situaciones. Por ejemplo, si un niño está llorando, porque probablemente esté enfermo, la mujer reacciona. ¿Cómo reacciona la mujer? Probablemente la primera reacción es apoyar, consolar, proteger. ¿Y el hombre cómo reacciona? A ver, ¿dónde está el problema para buscar la solución de este problema en forma radical? Esa es la diferencia de acción. Las dos son formas empáticas de reaccionar, pero la forma en que se hace es distinta. Y no es que uno tenga más empatía que otro. Tendrá más empatía que otro si nosotros hiperbolizamos que la empatía es emoción o hiperbolizamos que la empatía es un aspecto puramente cognitivo. No, ambas cosas actúan y la manera de accionar y la manera de responder entre hombres y mujeres es distinta. Entonces, ¿qué pasa con la empatía y los años académicos en los cursos? Bueno, ahí está el trabajo de Joyat, un trabajo clásico, que dice que el diablo está en tercer año. ¿Por qué? Porque él plantea que en un trabajo longitudinal la empatía empezaba a aumentar hasta el tercer año y después bajaba, producto de que los estudiantes entran al campo clínico fundamentalmente y se ven, digamos, influidos por una serie de factores que pueden disminuir los niveles de empatía. Y ahí está la representación.
Aquí empieza la empatía, baja y se mantiene prácticamente constante hasta los últimos años, cuarto y quinto, que tienen contacto con el área clínica precisamente. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio y lo publicamos, ¿ya? Que decía reconsiderando la declinación empática entre los cursos en estudiantes de ontología en América Latina. ¿Bien? ¿Y qué? Aquí arribamos, miren ustedes, algo muy excepcional. Arribamos a lo siguiente, que hay 5 modelos diferentes de distribución de las medidas entre los años académicos. Un crecimiento constante de la empatía, decrece el tercer año, pero aumenta en quinto año, decrece en tercer año y no aumenta, que es el típico de Hoyt, aumenta hasta cuarto y decrece en quinto, y decrece en segundo, pero aumenta en años superiores. Bueno, esta asociación es totalmente inédita, es decir, nadie ha contradicho estas conclusiones que hemos llegado. Nadie nos ha dicho que está mal, incluso algunos trabajos lo han respaldado. Bien, aquí tenemos los modelos de curva de regresión, ¿ya? Y ahí están, entonces ustedes ven que en algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Costa Rica, aumentan constantemente. En la Universidad de Cartagena aumentan y se mantienen, declinan acá, pero vuelven a subir. En general la curva lo hace mantenerse en los últimos años. En la Universidad de Magdalena de Colombia disminuyen en tercer año, aumentan y disminuyen, más o menos es complejo. Y fíjense bien, en la Universidad Mayor de San Marcos del Perú, muy raro, como una parábola invertida, ¿no? Comienzan a decrecer en tercer año, pero el área clínica comienza a subir. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanta variabilidad en la respuesta? Aquí están entonces todas las universidades estudiadas, yo traje algunas nada más con su correspondiente, digamos, curva de regresión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, si comparamos también entre Facultad de Ontología de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, los niveles de comparación entre las medidas de orientación empática de la empatía, vemos que en algunas universidades es la más baja y en otras también aumenta hasta llegar a 111. La mínima es 92,48 y 111,88 cuando comparamos, hicimos muchas comparaciones, ¿ya? Incluso de cada una de las dimensiones, pero no puedo traerlas todas, ¿no? Aquí le traje digamos, lo global. Hay diferencias en los niveles de empatía entre las distintas universidades de América Latina. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, vemos que hay variabilidad del comportamiento empático. Pero antes de hablar de cómo solucionamos esto, de saber si es alto o bajo, esta variabilidad del comportamiento empático entre los años y entre los sexos nos está diciendo algo, ¿ya? Que la empatía, al parecer, y partiendo de la base de lo que acabamos de decir hace un momento, hay muchos factores que están determinando. Y si quisiéramos hacer un gráfico mecanicista, pero que pues se puede entender, podríamos asumir que la empatía sea un vector y que es el vector resultante de la suma de muchos otros vectores. Claro, es medio mecanicista el ejemplo, pero creo que todo el mundo lo puede entender perfectamente bien, superando el mecanismo que subyace, digamos, a este ejemplo. Entonces existe un problema. ¿Cómo yo considero que un nivel es alto o bajo de empatía? Ese es otro problema que teníamos y lo solucionamos del siguiente modo. Hicimos un estudio de corte de empatía con la escala de Jefferson en estudiantes de medicina en Centroamérica y el Caribe. ¿Bien? Por otra parte, también lo hicimos con estudiantes de enfermería y lo publicamos. Y también lo hicimos con estudiantes de odontología y también lo publicamos. ¿Bien? Hicimos puntos de corte, con el cual podíamos definir estudiantes de bajos niveles, de niveles medios y de niveles altos. Entonces podíamos comparar. ¿Bien? ¿Por qué es importante, y perdónenme, voy a ir de nuevo para atrás, por qué es importante estos puntos de corte? Porque si nosotros queremos hacer una intervención, y si hacemos una intervención, podríamos subir, por ejemplo, de 90 a 95 puntos como medida de empatía, de acuerdo al instrumento que estamos utilizando, el de Jefferson, y podríamos encontrar diferencias estadísticas entre ellos. Pero puede ser que el valor de 90 y 95 sean clasificados como bajos,
Entonces, si yo hago una intervención, encuentro diferencia estadística y no digo que esa diferencia estadística, no solamente hay diferencia estadística, sino que el valor a posteriori de la intervención logra pasar o logra hacer clasificar al estudiante de bajo a un, digamos, medio bajo, ¿ya? O relativamente bajo, o lo subo a un lugar mediano, entonces mi intervención no sirve, ¿ya? Porque hemos mantenido o hemos clasificado el valor antes y después de la intervención se mantiene en una clasificación que llamamos baja o muy baja, porque en algunos casos hicimos muy alta, alta, media, media baja y muy baja, ¿m? O baja y muy baja. Entonces puede que la intervención los mantenga en muy baja, aunque hayan diferencias estadísticas. Entonces, la diferencia estadística ahí nos induce en error, porque estamos interpretando incorrectamente el contexto en que estamos haciendo el análisis estadístico y el resultado estadístico. ¿Ya? Bueno, entonces con estos puntos de corte pudimos definir todos esos. También lo hicimos en kinesiología, pero los resultados no los traje. En resumidas cuentas, ¿qué hemos encontrado en América Latina? Variabilidad entre los sexos, variabilidad de la distribución de las medias entre los años, sexo y año explican poco la variabilidad total de la empatía, y entonces la variabilidad dentro de la facultad de odontología, medicina y enfermería de un mismo país y entre facultades de una misma especialidad en diferentes países existe también, y entonces, por lo tanto, tenemos que asumir que hay muchos factores que están actuando sobre los niveles de empatía, que la empatía, que no simplemente existe una TOM específica, sino también una TOM individual específica y además una TOM, digamos, producto de, digamos, de un ambiente determinado, para un sector determinado. Y entonces, por supuesto, ahí surgen preguntas, más preguntas y muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación existe entre la atención del profesional de salud con la empatía? Tenemos que dilucidar eso, ¿ya? Entonces, está demostrado que una atención del paciente con empatía produce una comunicación fluida, mayor adherencia al tratamiento, mayor eficacia al tratamiento y disminuye el miedo de los pacientes, reduce los errores, aumenta la, etcétera, 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 hasta llegar a la satisfacción de los propios profesionales de la atención. Entonces, además de los elevados niveles de empatía de los profesionales sanitarios, se han correlacionado también eso con menor estrés por parte de ellos y una disminución del burnout en el personal de sanitario. O sea, todos esos beneficios tiene el desarrollo de la empatía, digamos, en los profesionales de la salud. Bien, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que consiste en que la empatía del profesional de la salud sanitario es el resultado de su propio desarrollo ontogénico. Estamos complicando mucho el problema, ¿verdad? Porque es así, ya lo hemos mostrado. Y hay más problemas todavía. Se ha planteado que la empatía puede ser aprendida y se argumenta que como cualquier otra competencia profesional, la empatía clínica puede ser enseñada y aprendida. Entonces aquí yo manifiesto que no estoy muy de acuerdo con el concepto y la definición de empatía clínica. Bien. ¿Por qué razón? Porque la empatía clínica hiperboliza el aspecto cognitivo que puede ser desarrollado en la etapa de la ontogenia desde que nace hasta aproximadamente los 30 años. ¿A qué edad entra nuestro estudiante? A los 18 años a la universidad. Entonces, nosotros podríamos tener una ventana ahí importante para desarrollar la parte cognitiva, pero la parte emotiva tiene que ver con el sistema límbico. Y el sistema límbico es el primero que se desarrolla en la fase, digamos, con intensidad, en la fase, digamos, fetal, y la fase hasta llegar hasta la adolescencia, hasta los 18 años aproximadamente, puede ser los 17, los 19, pero hasta los 18 años en que se desarrolla completamente el sistema límbico que tiene que ver con las emociones. Y si ese sistema límbico ya está afectado por la ontogenia y solamente se desarrolla hasta los 18 años aproximadamente, nosotros no tenemos una ventana muy pequeña, pero muy pequeña para desarrollar digamos, la faceta emocional de la empatía. Y si la empatía no solamente es
un problema cognitivo, sino también afectivo, y la interrelación entre lo afectivo y lo cognitivo resulta ser de que la única esperanza que tenemos es que nuestros estudiantes lleguen con ese desarrollo empático, digamos, de la emocionalidad, ya bien desarrollada para poder aprovechar el resto de la ventanita que queda para enseñarle la parte cognitiva. Entonces, el fenómeno de la intervención empática es absolutamente complejo por este problema del desarrollo ya emotivo, que solamente está hasta los 18 años. Es decir, es como el niño que sufrió el maltrato. Ya esa parte emotiva está lesionada y no puede ser, digamos, no se puede volver a su potencialidad de desarrollarla a un nivel máximo porque ya está dañada ya. Bien, entonces, sin embargo, sabemos que la empatía tiene dos componentes: cognitivo, toma de perspectiva, ponerse los zapatos, y emocional, cuidado con compasión, que es lo que acabo de decir. Entonces, la empatía emocional tiene su sustrato en el sistema límbico, ya lo dijimos, y la esfera cognitiva está desarrollada en la parte frontal, también lo dijimos. Entonces, por lo tanto, la formación de la empatía afectiva se realiza principalmente en la niñez hasta la adolescencia, como lo acabo de explicar, ¿bien? Y la formación empática cognitiva es hasta que el cerebro humano termine de formarse, sobre todo la zona órbito-frontal, hasta la edad adulta, 30 años aproximadamente, que es lo que le acabo de decir. Entonces, ¿cuál es el problema de la universidad? Es triple. Entonces, recibir a los estudiantes con una empatía afectiva terminado de formarse o casi por terminar, tiene la responsabilidad y el deber social de aprovechar la última ventana en la formación empática afectiva y desarrollar la empatía cognitiva, y tiene que incluir en el sistema de enseñanza-aprendizaje la enseñanza de la empatía con todas las complejidades que esto implica. Es decir, tener en consideración el máximo de factores o estudiado el máximo de factores que están influyendo sobre el desarrollo de la empatía. Menudo problema tenemos, estimados colegas, menudo problema tenemos. En relación con la inclusión en el sistema de enseñanza-aprendizaje de la enseñanza de la empatía, se requiere de varios pasos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué son los pasos? Estoy repitiendo los pasos que nosotros hemos dado. Uno, obtener los datos acerca de los niveles de empatía de los estudiantes, por supuesto. Dos, evaluar psicométricamente los datos de la empatía, es decir, que el modelo de la empatía se cumple en todos los datos que yo estoy analizando. Yo he visto muchos papers, incluso nosotros hemos incluido, hemos caído en ese error de analizar, aplicar un test de empatía sin demostrar que el modelo de 3 dimensiones se cumple en esos datos. Y hemos trabajado con esos datos y ya después ya nos dimos cuenta que estábamos mal. Entonces tuvimos que cambiar y empezar a hacer todo, digamos, como se debe hacer, o sea, hacer una evaluación psicométrica de la empatía. Determinar los niveles de empatía y sus componentes con estudios transversales y longitudinales. Evaluar posibles factores que modulen o influyan en la empatía, lo expliquen, lo predizcan, lo que puedan predecirlo, perdón. Evaluar todos los posibles factores. Realizar un diagnóstico empático, que es decir, los niveles de empatía son tales y tales y tales y tales factores están influyendo sobre la empatía, de esta manera esto, de esta manera esto otro, de esta manera esto otro y de esta manera esto otro. Algunos positivamente, otros negativamente. Los positivamente, entonces, toda intervención tendrá que incluir en el proceso, en la estrategia de intervención, tendrá que incluir el favorecer esos factores que están apoyando el desarrollo de la empatía y anular de alguna manera aquellos que estén limitando el desarrollo de la empatía. Y eso es un diagnóstico empático verdadero, ¿ya? Entonces, sobre la base del diagnóstico empático, planificar una intervención empática en el currículo de cada una de las carreras o programas estudiados, porque vemos que cada una de las carreras, aunque sean de la misma carrera de ontología, no tiene patrones de comportamiento iguales. Todos tienen un patrón distinto y por lo tanto hay que estudiar cómo concretamente cada factor influye en la empatía que se está evaluando en un momento determinado, en una carrera determinada. Bien, entonces, ahí tenemos ahora la Red Iberoamericana de Empatía, que es la RELE, que esta red nació hace poco, hace un año aproximadamente, y que tiene algunas funciones que le hemos atribuido para tal efecto, ¿no?
que es contribuir con el estímulo, el estudio y la empatía desde varios puntos de vista, psicológico, sociológico, antropológico, neurológico, neurofisiológico, cultural, anatómico, filosófico, entre otras disciplinas. El segundo, estimular los estudios con enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios y complejos, o sea, digamos, el monodisciplinario no puede ser el único enfoque para estudiar la empatía. Tiene que haber otros enfoques, aunque el monodisciplinario sigue siendo importante, pero no solamente puede estudiar de modo monodisciplinario, sino que tiene otro enfoque, ¿ya? La dirección de la estimulación no solo debe ser desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba, o sea que esta red tiene que influir, no solamente dando instrucciones hacia abajo, sino también eh, estimularse, crecer, desarrollarse con lo que se plantea desde abajo hacia arriba. Y también debe estimular el encuentro transversal de investigación de la empatía dentro y entre los países. Esta es la red iberoamericana que se armó y estas son las funciones que nosotros le planteamos a esta red, que ahora ya tenemos el segundo congreso, ahora en agosto, primeros días de agosto en Barranquilla, Colombia, en que vamos a evaluar, digamos, cómo ha ido funcionando esto que se está planteando hasta el momento. Bien, lo importante es que nuestro camino es muy largo, ya como ustedes pueden apreciar, es muy precioso porque es como lo que estamos viendo ahora, es casi infinito en el horizonte, pero muy agradable, pero también tiene partes desagradables, ¿ya? Muchas partes desagradables entre comillas, que más bien son obstáculos más que partes desagradables. ¿Y cómo podemos solucionar, cómo podemos enfrentar esto? Entonces, con estudios masivos a nivel de varias facultades de América Latina, de diferentes países, la Facultad de Ontología de la Universidad de Asunción está incorporada, ya recibimos los datos ya de parte de ellos, como llegaron al último, hay que procesarlo al último, ahora estamos estudiando resiliencia con empatía, con resultados realmente interesantes, desarrollando grupos de investigación independientes en cada facultad y país, pero altamente unidos por un solo objetivo, y trabajar siempre con abnegación, espíritu de sacrificio, y cuyo centro de interés es desarrollar el conocimiento, así como estamos enfrentando o tratamos de enfrentar el desarrollo de la empatía a partir de todos ustedes. Y antes de terminar, quisiera decir que el objeto de investigación nuestro, que es la empatía, tiene una base, y esa base es la que nos dice la Mikio Kaku, precisamente, que el cerebro humano tiene 100 billones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000 neuronas, y sobre los hombros está el objeto más complicado del universo conocido. Entonces, digamos, aspirar a que la empatía ya es algo conocido y que es muy fácil de estudiar, es una idea que no se la aconsejo a nadie que quiera estudiar empatía, ¿ya? Y nuevamente, entonces, quiero terminar nuevamente diciendo lo que nos dijo Tesla, ¿ya? El hombre científico no apunta a un resultado inmediato, no espera que sus ideas avanzadas se adopten fácilmente. Su obra es como la del plantador para el futuro, y su deber es sentar las bases para lo que han de venir y señalar el camino. Bien, y con eso entonces ya he terminado la presentación, y espero las preguntas que ustedes quieran hacer y ver y discutir qué camino podemos tomar para poder estudiar este problema de la empatía. Ya, profesora. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Sí tenemos pregunta ahí la profesora Patricia Flores. Profe Patricia, no sé si es que querés escribir la pregunta o la vas a hacer a viva voz. Muchas gracias. Realmente levanté la mano muy al principio de la presentación, pero creo que el profesor ya agotó completamente mi curiosidad inicial. Muchas gracias. Amé la presentación y la claridad de los conceptos. Gracias, profe. ¿Otra pregunta?
Muchos aplausos, profesor. Su disertación está muy clara. Ahí la profe Nimia Pintos va a hacer una pregunta. Sí, Profe Nimia, no se escucha muy bien. sobre el tema. Y, Ahora sí, profe, ahora sí se te escucha bien. ¿y ahora? Sí, Buenos días, profesora. bueno, buenos días, profesor Víctor. Placer. No se le escucha, profesora Nimia. Se congeló. Entrecortado, profe, se te escucha. ¿No? Y ahí me A ver, mi pregunta, profesor, es, al principio había dicho usted que el concepto de empatía está como en desarrollo, porque hay varios y también actualizaciones, y me gustaría si nos pudiera dar dos autores como una bibliografía para seguir profundizando en este conocimiento de la empatía. No le entendí bien. ¿Entendió bien? No se escuchó bien. Había como un eco. Profe Perdón, usted María me está Cristina, pidiendo, me está la voz pidiendo te escucha. bibliografía para poder estudiar el concepto de empatía. Bibliografía para poder profundizar los Ya. conocimientos en el Mire, empatía. usted entra a, ¿cómo se llama esta base bibliográfica? Sí. ¿Cómo? Bueno, hay una base bibliográfica. Se me olvidó en este momento. Bueno, no sé, no recuerdo. Hay una base bibliográfica, ya lo voy a recordar. Una base bibliográfica, usted pone, se lo voy a decir en castellano, ¿no? DCT, se pronuncia DCT, pero es DCT, ¿ya? Sí. Y pone DCT y pone más empatía. Sí. Y le van a aparecer los trabajos de DCT, que son muchos, Sí. ¿ya? Y ahí usted puede ver los distintos conceptos de empatía. Ya. Distintos conceptos de empatía. Él los discute muy bien y fundamenta cada uno de ellos y fundamenta su propia versión del concepto de empatía. Ahora, lo principal que usted tiene que llevarse del concepto de DCT es muy claro, digamos, ¿no? Sí. Sí. La empatía tiene dos componentes, cognitivo y emocional, y emotivo. Y que los dos componentes tienen sustratos neurobiológicos diferentes, ¿ya? Absolutamente Sí. diferentes, Sí. ¿ya? Pero que están interconectados entre sí, Sí. ¿ya? Lo Y entendí. por lo tanto, no se puede tener empatía, por ejemplo, no puede existir una empatía del profesor con respecto, o del estudiante o del profesional de salud con el paciente si todos estos dos componentes no están interactuando al mismo tiempo, ¿ya? Otra cosa es que por algún modo, digamos, el profesional de la salud debe, digamos, de algún modo regular, ¿ya? El componente emotivo para no dejarse arrastrar por las emociones y poder dar juicios objetivos acerca de la atención que está haciendo con el paciente o, digamos, de la forma en que debe tratarlo. Pero eso es un problema de regulación de la emoción, no quiere decir supresión de la emoción. No, ¿ya? claro. Por supuesto, no es supresión de la emoción. Entonces, estos dos componentes interactúan y la interacción entre ellos puede ir modificándose sin que desaparezca por ningún motivo ni deje de existir por ningún motivo frente a distintas circunstancias que el profesional de la salud se puede enfrentar con el paciente, ¿ya? Sí, sí. Entonces, y eso, pues, esta regulación digamos, de la parte emocional puede evitar que se produzca la fatiga emotiva, la fatiga empática, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema inicial, ahí usted puede encontrar déjeme de aquí al final, déjeme recordar cuál es la base la base digamos,
donde puede encontrar esa información fácilmente, además la puede encontrar en inglés y puede poner traducir y la encuentra en español. Sí, ya está, muchas gracias. Ya, déjeme ir recordándola al final, de aquí al final. Gracias. Bien. La profesora Graciela Dávalos pregunta, profesor, si existe algún indicador, ¿verdad?, que podamos utilizar para determinar el nivel de empatía. A ver, bueno, en primer lugar, la medición de los niveles de empatía cuando se trata de instrumento que, digamos, cuantifican la empatía, ¿ya? Ahí aparecen, digamos, los valores. Por ejemplo, que nosotros utilizamos, que es el instrumento de empatía, de la escala de empatía médica de Jefferson, ¿ya? Que está hecha por Hoyat, la hizo Hoyat. Él evalúa la empatía de una escala Likert de 1 a 7 con 20 preguntas. Por lo tanto, el menor valor que se puede obtener es 20. Si son 20 preguntas y la escala Likert va de 1 a 7, el que conteste lo menos que puede contener empatía, que no sabe, no tiene empatía ninguna, ¿ya? Es 1 en todas las preguntas y el máximo 7, que son 140 entonces. Entonces, obviamente, en la escala de empatía médica, por mientras más se acerque a 140, más empática es la persona, y por mientras más se acerque a 20, es menos empática la persona. Otra escala tienen otra escala Likert con otros valores Likert, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se puede modificar. Pero lo principal que hay que entender que los límites de los valores cuantitativos de la empatía están definidos por cada uno de los instrumentos, donde ahí se explicita claramente los instrumentos, que cuando más se acerca un valor, más empático es, y cuando menos se acerque, menos empático es. Bien. Pero eso no resuelve el problema que yo les decía recién, cuándo es alto y cuándo es bajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Estudiamos, por ejemplo, las 18 facultades de América Latina, evaluamos la empatía, y entonces hicimos los cortes empáticos, los cortes de empatía. Entonces, por ejemplo, en la enfermería, con los datos que habían, además de una vez que comprobamos que se comprobaba psicométricamente el modelo, en todo, el modelo estaba en Colume, muy bien se presentaba. Lo que hicimos fue hacer un estudio, en este caso de conglomerados, donde asumimos que existían 5 conglomerados, y eso sí, y lo hicimos en análisis multivariado, ¿no? Y entonces eso lo hicimos para la empatía en general, para la dimensión cuidado con compasión, para la dimensión adopción de perspectiva, que es cognitivo, y para la adopción habilidad para ponerse los zapatos del otro, o caminando los zapatos del paciente, que el otro también cognitivo. Entonces, para cada una de las dimensiones y para la empatía en general, hicimos puntos de corte. Entonces pusimos, a partir de los datos empíricos, de una base empírica, no teórica, porque teórica no podíamos saberlo, sino que a través de los datos empíricos pudimos construir estos 5 clasificaciones, ¿ya? Entonces, una clasificación, desgraciadamente ahora no lo tengo a mano, pero una clasificación va desde, por ejemplo, muy bajo, que era de 70 a 90, por ejemplo, un intervalo, y calculamos los percentiles también de ese intervalo. Después consideramos que era bajo, ese era muy bajo, ¿no? Bajo de 90 o de 91 en este caso a 95, ¿ya? Y así sucesivamente fuimos escalando hasta llegar a, digamos, 120 con 140, ¿ya? Entonces, claro, esto es sobre la base de datos empíricos, no sobre la base de datos teóricos. Yo no sé si alto es 120 o 121 o 122. Realmente es difícil saberlo, pero este análisis de conglomerado y de una serie digamos, hicimos también un test de Tukey para ver las diferencias, un análisis de varianza, hicimos varias cosas. Ese trabajo lo pueden encontrar ustedes ahí, lo pueden buscar, está libre, excepto el de la enfermería, que hay que pagar. Estas cosas que tiene la ciencia ahora. Entonces nos permitió hacer esta escala, digamos, que puede ser modificable en el futuro en la medida que cambien los niveles de empatía de las poblaciones, pero hasta ahora eso nos permitía señalar cuáles son. Entonces es imposible decir, bueno, bajo esté esto y alto es esto, o mediano es esto, o muy alto, o alto, o muy bajo, o bajo es esto. No,
en esta población específica de estudiantes de ontología en América Latina. Sobre la base de este análisis, de estos datos empíricos, hemos podido determinar esta escala de valores para muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. No sé si hay una pregunta, creo que Jazmín levantó la mano. Y más que felicitaciones, doctor. El chat está lleno de felicitaciones, excelente ponencia, agradecido al profesor, excelente. Lo más importante, Sí. profesora, perdona que la interrumpe, es que, digamos, no es conferencia, esta conversación que estamos teniendo, ¿ya? Más que mostrar la empatía en toda su complejidad, porque es imposible, ¿ya? Por lo menos, digamos, con esto estamos, entre comillas, matando mitos de la empatía, mito de la empatía, y que pretende colocar a la empatía en el estado real en que debe ser estudiada, ¿ya? Que es un estudio con muchas dificultades, con la necesidad de mucha, digamos, obtención de datos empíricos que puedan sostener el desarrollo teórico, que hasta ahora el desarrollo teórico para nada está completado con la empatía, para nada está satisfecha, y además ningún desarrollo teórico es satisfecho en sí para escuela seculorum, satisface, digamos, sino, digamos, a través de material empírico ir desarrollando mejor la teoría de la empatía y comprendiendo mejor la complejidad de la empatía e ir comprendiendo mejor que las intervenciones empáticas son algo extremadamente serio, ¿ya? Y que no se pueden hacer así como así. Si usted analiza en la bibliografía toda la intervención empática, casi siempre tienen un mínimo común, digamos, que es como una aventura empírica, más que, digamos, la medición de la empatía, tratando de analizarla en su complejidad y con todos los factores que están planteados. Por eso es que nosotros lanzamos hace 2 años atrás una investigación en que analizábamos la empatía y analizamos al mismo tiempo 8 factores que sospechábamos que teóricamente podían influir sobre la empatía. ¿Cuáles eran estos factores? Entre ellos estaba el funcionamiento familiar, la personalidad, el estrés, muy importante en ontología, el ambiente académico, cómo podía influir, los niveles de empatía de los profesores, muy importante, ¿ya? La satisfacción psicológica, bienestar psicológico, la resiliencia. Entonces, todos estos y otros pocos más, todos esos factores los estamos tratando de explicar, con eso explicar el comportamiento empático. Y cuando tengamos ya digamos, la visión general de cómo estos factores influyen, ¿ya? Podemos tener una idea de una aproximación a lo que nosotros podríamos llamar diagnóstico empático. Una aproximación, ¿ya? Y con eso recién, entonces llamar a psicólogos, sociólogos, antropólogos, o sea, un buen decano, diría, venga un antropólogo, venga un sociólogo, venga un psicólogo, venga un psiquiatra, venga, qué sé yo, no sé quién, especialista. Miren, aquí están estos resultados. Estos son los factores y así influyen sobre la empatía. ¿Cómo a partir de esto yo puedo hacer un currículum que me incluya la formación empática de los estudiantes, que no puede ser, oiga, mire, la empatía, 2 puntos, se define la empatía de esta manera, en la pizarra? No, sino que con la intervención, con la acción de los profesores, a través de métodos indirectos, activos de aprendizaje, introducir la formación empática, teniendo en consideración el efecto de todos estos factores, desde que el estudiante entra hasta que termina. Muchísimas gracias, doctor. Vasto trabajo tenemos desde bienestar estudiantil. Acá le hago presente en nombre de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ontología, al profesor doctor Víctor Díaz Narváez por su
brillante disertación en el taller 3 de empatía en la modalidad virtual. Nuestra máxima autoridad, el profesor doctor Rodolfo Pruchillo Galeano. Gratitud y reconocimiento, profesor. Muchas gracias. Y merecido Por en todo supuesto, caso. ¿Ah? voy a tener que ir a Inmerecido. llevarle, doctor, a Chile. Espérenme que le voy a llevar. Bueno, su certificado. bienvenida, bienvenida.